Hermanos apreciados, nos encontramos en la segunda semana de este segundo trimestre del 2024 y nos toca estudiar, repasar amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Lección número 2. Esta semana, nuestra lección nos enfocó en una de las estrategias satánicas para vencer y desanimar al pueblo de Dios. Esa estrategia es la persecución, que a través de los siglos Satanás ha inducido a los hombres, que en forma particular en los tiempos de la iglesia cristiana primitiva vivió este desafío enorme y se hizo más patente años más adelante, pero que el pueblo de Dios se enfrentará en un cercano futuro para nosotros, no sin descartar que hay algunos lugares que han sido intransigentes con la palabra de Dios y han provocado persecuciones particulares en ciertos lugares. La lección de la escuela sabática la hemos dividido en tres partes para darle un poco más de sentido y que pueda ayudarnos a poder presentarla con más claridad en nuestra clase. Nos centraremos en el estudio de Mateo capítulo 24, eh, en donde Jesús hace una magnífica eh, mezcla de lo que sucedió a la iglesia cristiana primitiva, o lo que estaba por sucederle, mejor dicho, y lo que sucedería en el tiempo del fin. Un asunto que de alguna manera desconcertó a los discípulos, pero que a nosotros nos da certeza de que Dios es el que controla los tiempos y que su profecía es verdadera para nosotros. Así que nos centramos en los tres puntos de nuestra lección de esta semana. El primero lo hemos titulado Amor Total. El autor nos lleva a reflexionar en ese amor incondicional que Jesús mostró siempre a sus hijos en particular y a su pueblo en general. Aquella ocasión cuando desde las alturas contempló la ciudad de Jerusalén, nos llama la atención y nos centra en el tema cuando el Señor Jesús expresa de una manera muy sensible esas palabras que están registradas en Mateo 24. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Una realidad triste, sin embargo, una verdad fundamental para que hoy aprendamos lecciones importantes de Cristo Jesús. El autor dice que Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo. ¿Qué más podía hacer yo? Dijo en una de esas parábolas el Señor. Finalmente, la ciudad fue conquistada, fue devastada, pero la misericordia, la gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelaron aún en ese acontecimiento. Cada uno de estos factores importantes en medio de esa destrucción y de esa persecución que aterrorizó y casi extinguió a sus hijos.
Pero en medio de eso podemos ver el reflejo del amor y de la misericordia de Dios. Así es de que márcalo con tu clase. Punto número 2. Desafíos librados. Claro, la reseña del conflicto de los siglos sobre esto es muy importante para cada uno de nosotros. Eh, eh, ese relato que nos ilumina lo que la palabra de Dios señala también con claridad. La retirada sorprendente de los ejércitos romanos que abrieron paso para que el ejército judío fuera a perseguirlos, dejar abierta la ciudad, y entonces justamente en ese momento tan oportuno se abrió la puerta para que los cristianos pudiesen salir librados de esa situación en conflicto. Algunos dirán, qué casualidad, ¿no? Pero tú y yo seguimos viendo en medio de eso la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el compromiso de Dios con su pueblo, queridos hermanos. Las promesas de Dios se volvieron a cumplir en medio de eso. Eso nos recuerda el pasaje de Salmo 46:1, ¿no es cierto? Que no se te puede olvidar a ti, como las promesas también del versículo de memoria de Salmo 41, días. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué importante es que mantengas vivo en tu mente, en tu corazón, en tu vida, esta singular promesa de Dios. Que no se te olvide, hermano. Querido maestro, recálcalo en tu clase. Tal vez saca algún incidente de la vida de alguien que pueda ayudar a fortalecer esta verdad tan importante. Me gusta la frase de Elena White en El conflicto de los siglos, hablando de la persecución, que dice, triunfaban por medio de su derrota. ¿Cómo alguien puede triunfar en medio de su derrota? Bueno, es porque los cristianos primitivos estaban comprometidos completamente con Cristo y mostraban en medio de su situación compasión con los otros. Fíjese bien, comprometidos con Cristo, que es básico para poder llegar al ser compasivos con los demás. Proclamaban, dice el autor de la lección, el pastor Finney, proclamaban la palabra con poder. El evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los cristianos, en medio de sus sufrimientos, ayudaban al que sufría. En medio de sus carencias, compartían con los demás. Aún a riesgo de su propia vida, atendían la salud de aquellos que estaban cerca de ellos. ¿Qué ejemplo para la iglesia de Dios en este tiempo? Y entonces subraya el autor, su amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas fue lo que impactó al mundo en los primeros siglos. Fíjate qué interesante. No fue el despliegue de alguna cosa, ni siquiera de una pancarta. Fue el testimonio viviente de ellos, el que causó el impacto, que hizo que miles y millones de gentes se convirtieran al cristianismo. ¿No te parece revelador eso?
¿No crees que sería bueno hacer mejor eso que tal vez lo que estamos haciendo? Y el tercer punto de la lección, yo lo titulé El punto central. Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y la lección en una sección preguntaba, ¿qué desafío? Y yo le puse allí abajito, pero sí es posible. Sí es posible, querido hermano. Y tú y yo estamos siendo llamados para él. En la iglesia cristiana primitiva, el amor era la norma de las comunidades de ese tiempo. Era la norma. El libro de los siglos señala que durante esas pandemias que devastaban a los pueblos, los cristianos evidenciaban un ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso. Fíjese qué interesante. Y voy a señalar algo porque me parece prudente señalarlo. Y no quisiera que se interpretara mal, solamente que le diéramos el contexto de acuerdo con lo que dice la lección. No hubo ningún seminario para enseñarles a los cristianos primitivos a ser compasivos y amorosos. No tenían seminarios para eso. Nadie les enseñó eso, porque eso debe de nacer del amor por Cristo Jesús. Por ello, señala el pastor Finley, miles y millones se hicieron creyentes. En medio de la persecución que nos espera, en medio de los desafíos que afrontaremos muy pronto, más intensamente, queridos hermanos, estamos llamados y estamos siendo invitados por esta lección a no olvidar la promesa de Dios. No temas, no desmayes. Voy a estar contigo, te fortaleceré siempre, dijo Jesús, te sustentaré. Isaías 41:10. Y termino con una cita de Luna White que dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Eventos de los últimos días, página 216. Querido maestro, que Dios te bendiga y que el repaso de esta lección siga siendo una bendición para ti, para tu clase. Nos vemos la próxima semana.